¿Por qué dijimos que era tan importante y arrancamos de nuevo hoy este tema? Porque si queremos entender la importancia actual de la cuestión Malvinas, tenemos sí o sí que detenernos. Ustedes tienen ahí en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, le mandamos una imagen que tiene el mapa completo de la Argentina, como lo tendríamos que, según ley, lo tendríamos que enseñar y tener en todos los niveles de la educación. Yo creo que no se lo suele tener y no se lo suele usar, por eso solemos insistir en nuestras charlas y conferencias con los docentes, sobre todo a nivel secundario, en el uso de este mapa. ¿Por qué? Pues si ustedes ven, yo les pido que vayan a su WhatsApp. Bueno, los que están asistiendo a la clase con el celular no lo van a poder hacer, creo, pero después mírenlo y las cifras que tiene el mapa son contundentes. Tenemos una superficie continental de 2.780.000 kilómetros cuadrados. Vamos a redondear 3 millones de kilómetros cuadrados de continente, esto que somos todas las provincias. Y la ciudad autónoma de Buenos Aires, por supuesto, para que no se enojen los porteños. Pero si miran bien en el mapa, la extensión, eso que lo van a ver en el mapa en celeste clarito y marcado, tenemos más de 4.799.000, pónganle casi 5 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. ¿Sí? Y si le agregamos la plataforma continental, que el otro día estuvimos explicando el alcance, las proyecciones y la importancia de la plataforma continental, y la importancia de que el organismo internacional encargado de reconocerle a los estados la extensión de su plataforma continental haya aprobado la propuesta argentina. Con la propuesta argentina desaprobada, la Argentina tiene casi 1.800.000 kilómetros cuadrados de superficie de plataforma continental, ¿verdad? Agréguenle a los casi 4.800.000 otros 2 millones de plataforma continental. Y si a eso le agregamos 3 millones y pico de la Antártida Argentina, tenemos más de 10 millones kilómetros cuadrados de superficie. En este contexto, uno diría, ¿para qué tanto territorio? Ya explicamos el otro día la riqueza y cualquiera que quiera entrar a googlear, entra a googlear. Hay un programa muy interesante que se llama Pampa Azul, de varias universidades del Googleen y entren allí, para no ponerme ahora yo a hablar de todo lo que está en la información en el sitio del programa. Varias universidades del sur y universidades patagónicas están investigando desde hace años todo lo referente al mar argentino y la enorme riqueza que tiene el mar argentino, desde pesca, pasando por minerales, pasando por la importancia geoestratégica, etcétera, etcétera. Ahora, si ustedes miran el mapa, van a ver que en el centro del mapa ese están las Islas Malvinas, y que buena parte, no todas, pero buena parte de las superficies estas, el tener la proyección marítima para decir, esta es mi zona económica exclusiva, este es mi mar territorial, esta es mi zona contigua y esta es mi plataforma continental, depende de tener un territorio físico. Y la presencia de Malvinas justamente en el centro de todo ese enorme escenario, si uno lo considera justamente así, como mirando el mapa uno se da cuenta, tener o no tener Malvinas es tener o no tener
la mitad, o si quieren, el doble de la proyección. Por eso también, tarea para el hogar, le dije el otro día, vean, no nos vamos a quedar aquí porque si no, no terminamos, pero la clase que viene, en todo caso, cuando ustedes lean, comentamos la propuesta, no la propuesta, la protesta que hizo Chile hace ya 3 semanas por la demarcación por parte de Argentina de la plataforma continental, obedece justamente a esto que yo le estoy diciendo, a la proyección que tiene, a la proyección del mapa argentino y al enorme territorio que proyecta la Argentina con las Islas Malvinas y las otras islas del Atlántico Sur, incluidas la Georgia, la Sandwich. Entonces, esta es la verdadera importancia estratégica de Malvinas. Por eso yo siempre le digo, y tienen ahí en el... ¿Dónde anda? Lo decía para lo que le dijimos el otro día, que escuchen el programa. Yo siempre solo, y acá no está Galucci, le falta en nuestro Power la opinión de nuestro ex presidente Macri, y que le aclaro que es un reportaje hecho mucho antes de que sea presidente y que Tito, yo particularmente, sí. lo único que yo te mandé el otro día fue la demarcación o sea, de los límites. Faltaría, o sea, pasarle o subir el PowerPoint de Malvinas donde sí está las dos noticias o dos opiniones Sí, de pero Mauricio Macri. en el Power que tengo yo acá en mi compu no lo veo a Macri. Así que fíjate si tiene y agregarle igual que la opinión de León Gieco. Sí, está, Este, tendría que estar. bueno, en este particularmente que tengo acá, viene a cuento tener, y ahora le subimos el Power con todas las mapas y sobre todo con todos los mapas, ahora voy a hacer referencia a los mapas. Después de la Guerra de Malvinas hubo un proceso de desmalvinización muy importante. Y justamente, para que esto no se crea que no tenía absolutamente, ahora a lo mejor tiene, pero no tenía ninguna connotación política, de política interna barata, cuando antes de que Macri fuera presidente de la Nación. Era solo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o ni siquiera eso, era el presidente de Boca. Pero era ya un personaje, siempre fue un personaje importante, aunque sea por ser el hijo del papá Franco Macri, una de las fortunas de las empresas más importantes de la Argentina, y que obviamente, y en esto es lo que quiero revalorizarlo, más allá de que alguno pueda ser muy, muy antimacrista o muy, muy macrista, es la opinión de una persona de peso en la sociedad argentina y que representa el pensamiento de un importante sector de la comunidad argentina que piensa así y que, lo que es peor, lo sigue. ¿Verdad? Cree que lo que dice ese tipo es muy importante. Y Macri, en este reportaje ya viejo, decía que las Malvinas en realidad eran una carga para la Argentina, que iban a ser perjudiciales para el presupuesto, que no tenían ninguna utilidad y que el problema del territorio era problema de los países que tenían muy poco territorio, y citaba a Israel. Este pensamiento es nefasto para los intereses argentinos. Y para mostrar que uno puede, por eso le digo, coincidir en otras cosas con Macri, pero esto es una verdadera barbaridad que alguien que tiene tanta responsabilidad piense así. Y uno podría decir, bueno, pero este es el pensamiento de la derecha, el liberalismo argentino. Y no, y no, y no. El proceso de desmalvinización, lamentablemente, es tan grande que por eso lo ponemos para, no para contrapesar, digamos, pongo uno de derecha, pongo uno de izquierda, no, para que se entienda que la falta de interés y la concepción errónea acerca de qué significa Malvinas para los argentinos trasciende una idea o una posición política, abarca
a un espectro muy amplio de la sociedad argentina. Entonces, ponemos una opinión de León Gieco, que dijo justamente hace unos cuantos años también, miran ahí, lo importante, le leo porque es sintomático. Por lo demás, siempre me importó un carajo el tema del nacionalismo planteado en estos términos, o la preocupación, esto es lo grave, o la preocupación por dos islitas de mierda perdidas en el mar. Lo único que pensaba cuando cantaba Solo le pido a Dios era en los pobres chicos muertos, etcétera, pasando frío y pasando hambre. Entonces, la otra cara, o la otra fase del pensamiento, de los pensamientos que tenemos en la Argentina, lamentablemente. ¿Sí? Los que creen, yo diciendo obviamente también con ellos, que los chicos eran unos pobres chicos, no, los chicos eran unos ciudadanos argentinos que estaban cumpliendo con su deber. Y el problema actual sobre todo, es que la causa Malvinas se ha desnaturalizado de tal manera que los chicos, y algunos grandes ya, porque los que eran chicos en el 82 hoy son grandes, se criaron con toda esta parafernalia de la desmalvinización. Y entonces creen realmente que las islas no sirven para un pito. Son dos islas perdidas ahí, que no tienen dos cosas chiquititas así, habitadas por unos tipos que vinieron de Inglaterra, y a nosotros nos importa un pito. Y más vale andar bien con ellos y no hacer lío, y la guerra es un desastre, y murieron un montón de chicos, pobrecitos, que los mandaron a sufrir frío, hambre, a las lejanas islas perdidas en el mar Austral. Bueno, y no tener completamente, por un lado, sentido patriótico, si ustedes quieren, sentimiento patriótico, sentimiento de patria, lo hablábamos el otro día cuando hablábamos de la nación, que es algo sobre lo que en la formación del ciudadano argentino tenemos que trabajar, ¿verdad? Y que se ha abandonado también desde hace mucho tiempo. Hay un desinterés por estas cuestiones. Si ustedes le preguntan hoy por qué hacemos feriado y por Güemes, ¿quién paga Güemes? ¿Para qué sirve Güemes? ¿Qué hizo Güemes? Está lindo tener el feriado, pero quién sabe la enorme y heroica tarea de Güemes defendiendo la frontera norte. Tendríamos, si hacemos una encuesta entre los que estamos aquí conversando en la plataforma esta, seguramente la mitad capaz que domina la historia de Güemes, y algunos más o menos sabemos, y algunos no tienen ni idea de quién es Martín Miguel de Güemes. Que ya le cambió el nombre de paso. Entonces, en el tema Malvinas, que es de lo que vamos a hablar hoy, esta percepción de que estamos hablando de un tema importante económicamente para todos los que vivimos aquí, y para nuestros hijos y para nuestros nietos, para la prosperidad de este territorio y para la posteridad, para las dos cosas, es central entender esto. Estamos hablando de un enclave estratégico para los intereses argentinos, una proyección geopolítica fenomenal. De eso se trata. Una cosa es la Argentina con Malvinas y otra cosa es la Argentina sin Malvinas. Esto es lo que hay que entender. Entonces, cuando hablamos del tema Malvinas, metámonos en la cabeza que estamos hablando de una cuestión verdaderamente importante. Trascendente, si quieren, para nuestro corazón, para nuestros sentimientos patrióticos y para nuestro bolsillo. Hay que entenderlo. Esto es una cuestión de plata también, de pesos, de intereses. Y no nos podemos dar el lujo de regalarle esto
a las varias y muy importantes empresas que están haciendo desde hace mucho tiempo, con permiso de los ingleses o sin permiso de los ingleses, porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo con los ingleses para decir, che, vigilemos juntos y vamos a... Yo te reconozco que tenés lo que se planteó alguna vez, es decir, una administración conjunta, es decir, bueno, no es ni mío ni tuyo, discutamos, partamos del punto de que estamos discutiendo de cuál de los dos es, pero administrémosla en conjunto e impidamos que el resto del mundo haga lo que quiera en ese territorio. Eso es lo que ocurre en la actualidad, más allá de que el Reino Unido, desde el enclave que tiene en el gobierno de las islas, obviamente que ejerce mucho más poder y mucho más control que el que ejerce la República Argentina desde Buenos Aires. Pero de todos modos, es una especie de, el Atlántico Sur es una especie de tierra de nadie, justamente, a lo cual, hoy no vamos a tener tiempo de hablar, pero a lo cual también de alguna manera coadyuva el Tratado Atlántico, el Tratado sobre la Antártida, que congela, digamos, las reclamaciones de soberanía y que hace de la Antártida, y probablemente algún día la Antártida termine como terminó la zona, pregunta de examen que es la zona, termine siendo, si siguen tantas pujas, tanta pelea por ver de quién es cada sector. Por eso es importante tener conciencia de que nosotros tenemos un sector antártico muy importante y que competimos en la soberanía o por la soberanía sobre el continente antártico con todas las potencias del mundo, con las más grandes potencias y con nuestro vecino Chile, por supuesto. Entonces, partiendo de esa base, es lo que este tema se convierte en un tema central en la materia. ¿Qué tenemos que saber de Malvinas? Yo también le suelo decir, si uno le pregunta, además de la primera pregunta que solemos hacer es, ¿quiénes están dispuestos al sacrificio de ir a pelear de nuevo por Malvinas, aunque sea, digamos, una pregunta simbólica? Pero ¿quiénes están dispuestos a hacer el sacrificio? Y en la actualidad la respuesta es bastante reticente. Antes de la guerra, cuando no se había perdido ese sentimiento de Malvinas, la respuesta era absolutamente sí, el 100%. Hoy, después de la guerra y de todo lo que se trabajó, yo creo que algunos con buenas intenciones y otros con muy malas intenciones, hay un montón de gente, como Macri o como Gieco, que están convencidos que las islas no sirven para nada, que son un contrapeso, y que pobrecitos los que se fueron a morir no merecían haber ido a morir por eso. Nuestra tarea es convencer a toda la gente que las islas sirven y que fundamentalmente la Argentina tiene derecho a la soberanía sobre las islas. La pregunta es, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué son argentinas y no son inglesas? La respuesta gruesa, grosera, pero muy simple, y ahí está la principal razón, es porque eran españolas. Las islas eran españolas. Y nosotros, al independizarnos de España, heredamos todo lo que España tenía en este continente. Esa es una doctrina elaborada por los estados americanos al independizarse y fundamentalmente aceptada por el resto de la comunidad internacional sin disputa. ¿Estamos? El hecho de que los estados americanos al independizarse de España heredaron todo lo que España tenía, el llamado Uti Possidetis Iuris de 1810, es una doctrina de derecho internacional americano aceptada por la comunidad internacional. Nadie la discutió nunca. Y además sirvió de criterio para resolver muchos litigios limítrofes entre los países americanos. Entre otros, nuestra disputa con Chile por los límites, haciendo mención a la
diferencia que había, o a los límites que había entre el Virreinato del Río de la Plata y la Capitanía General de Chile. Está en esta unidad la cuestión de límites con Chile, como está la cuestión de límites con el Paraguay, con el Brasil, pero tendríamos que dar varias clases o una larguísima conferencia para que se entiendan. Creo que vale la pena organizarla, vamos a ver si la organizamos, para entender la conformación territorial de lo que hoy es el Estado argentino y de lo que hoy son nuestros estados vecinos. Porque verdaderamente es importante tener un criterio acerca de cómo llegamos a estar como hoy estamos en América del Sur. Pero concentrémonos hoy en Malvinas. Las Provincias Unidas del Río de la Plata se declararon herederas de España y justamente por eso el 10 de junio se celebra el Día de la Reivindicación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas. Y por eso la ley lo que quiere es que ese día se aproveche para repasar dos cosas: los fundamentos históricos y la legitimidad de los reclamos y de los derechos argentinos. ¿Por qué? Porque justamente en 1829 la Argentina, en esa forma con las Provincias Unidas del Río de la Plata, declaró, o creó, mejor dicho, la Comandancia Político-Militar de las Islas y designó el primer gobernador, a don Luis Bernet. Ya habíamos hecho actos posesorios antes, ahora después de paso lo decimos, y esto es lo que tiene que quedar muy claro siempre. España tenía derechos incontestables. Esto quiere decir, nadie le vino a discutir nunca a España: esto no es suyo. Y ahora lo vemos. Lo primero que tenemos que preguntarnos entonces, ¿y por qué era español el territorio? ¿Por qué eran españolas las islas? Aparte de lo que estamos conversando, la parte histórica está muy bien explicada en Podestá Costa Ayuda. Es un trabajo que, en este sentido, Podestá Costa Ayuda es irreemplazable porque tiene una parte histórica muy bien desarrollada por Podestá Costa en su original, y el doctor Ruda, y hay que rendirle un homenaje a esto, fue el diplomático, además de que era correntino, lo cual ya es muy importante, fue el diplomático que encabezó la misión argentina en Naciones Unidas que logró la sanción de la resolución 2065, que hay que saberla de memoria para aprobar la materia, igual que la 1514 a la que ahora vamos a hacer mención. Volvamos a España, que es lo importante. ¿Por qué España tenía una soberanía indubitable, incontestable sobre las islas? Por varios motivos. Dijimos, y esto tiene que ver con la descolonización, que el mundo político se fue diseñando, para no irnos hasta Adán y Eva, fundamentalmente nos interesan los movimientos generados a partir del descubrimiento de América, ¿verdad? Como algunos autores dicen, a partir de la primera globalización, esta que se da cuando Colón descubre América y todo el mundo no, pero sí el mundo que importaba en esa época, el mundo europeo y también algunas potencias del mundo asiático como China, que estaban perfectamente al tanto de lo que pasaba y que según algunos ya tenían plena conciencia de que, en este caso, para los chinos, al oriente de China, desde el punto de vista de ustedes, al oriente de China, o sea, en el Océano Pacífico, si ellos navegaban hacia oriente, hacia el naciente, se iban a topar con un enorme continente.
Esto, según muchos autores, los chinos ya lo sabían, y por unas cuestiones que no nos vamos a poner a desarrollar ahora, decidieron no hacer esa expedición marítima, que la hubieran podido hacer, porque China tenía, cuando Colón descubre América, China tenía un potencial marítimo, una capacidad marítima 20, 30 veces superior a la de las potencias europeas, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no lo hicieron? Y por una serie de problemas internos, por una decisión política que tomó el emperador, tomaron las autoridades chinas de concentrarse en la defensa de su territorio, etcétera, etcétera. No lo hicieron. Lo hicieron los europeos. O sea, los europeos descubrieron América. Colón descubrió América. Y ahí empieza la historia de las islas. Menos mal, para no entrar en algo que ahora está de moda y que también es para hablarlo, la defensa a ultranza de los derechos de los nativos, cosa con la que yo estoy absolutamente de acuerdo, siendo razonable, con razonabilidad. ¿Sí? Que después en otra clase hablamos de eso. Felizmente, para no meternos en el tema de la población originaria, el hecho histórico es que las islas estaban cuando Colón descubre América, estaban absolutamente desocupadas. Esas tribus, esas islas estaban deshabitadas. Allí nunca hubo población nativa, a diferencia del continente donde sí la había. Entonces, cuando los europeos descubren América, cuando Colón descubre América, ¿cuál fue el primer criterio jurídico para decir estas islas fueron de España? Por una sencilla razón, que el primer instrumento legal referido a dominio, a soberanía sobre espacios geográficos, lo da el Papa. Las famosas bulas papales, el rey de España, como ya lo conversamos más de una vez, recurre al Papa, que también era español, por eso esta feliz coincidencia de que el Papa hoy sea argentino, parece muy llamada a hacer que los argentinos hagamos algo extraordinario de repente con respecto a las islas, como hizo Fernando de Aragón cuando acudió a Alejandro VI, español también, para decirle: señor Papa, este, Alejandro, no sé cómo lo trataba al Papa, el rey de España, otorgue a España el reconocimiento de la soberanía sobre estos territorios. Y el Papa así lo hizo, marcando, porque las dos, esto también hay que decirlo, repartiendo el mundo entre las dos potencias que en ese momento histórico, 1492, dominaban la política internacional y dominaban el escenario marítimo internacional. Las únicas dos potencias europeas que tenían potencial marítimo y que lo hacían valer eran España y Portugal, incluso más Portugal que España. Francia e Inglaterra y Holanda, que después se iban a incorporar muy rápidamente y muy eficazmente a la conquista de los espacios marítimos, en ese momento, 1492, no tenían la potencia que tuvieron después. Entonces la cuestión se delimitaba o se limitaba a la puja, a la disputa entre España y Portugal. Y el Papa dicta las famosas bulas. Ustedes cuando tengan ahí, cuando Galucci suba, van a ver la bula intercaetera, como suelen decir, intercetera es entre otras cosas, así comienza, las bulas se titulan por las primeras palabras. La bula marca claramente la distancia, la partición del mundo entre Portugal y España, dándole la mitad a Portugal, la mitad a España, a partir de una línea que fija a 100 leguas de las Islas Azores y de Cabo Verde.
Obviamente esto iba a ser llamado a ser discutido, principalmente por las potencias que empezaron. Esto coincide también, fíjense en el momento histórico, 1492, estaba empezando, había una sorda disputa en la Iglesia Católica, ya se habían hecho y ya se había producido, obviamente, varios cismas en la Iglesia Católica, iba a comenzar el procedimiento o el proceso más importante en este sentido, que fue la Reforma Protestante. Aún antes de la Reforma Protestante, algunos monarcas que después de la Reforma Protestante siguieron reconociendo a Roma como cabeza de la Iglesia, desconocieron la capacidad del Papa o la aptitud del Papa o la potestad del Papa para repartir el mundo y cuestionaron las unas. De hecho, entre España y Portugal, los portugueses obviamente no les gustó la repartija que hizo el Papa, cuestionaron esto ante los españoles, negociaron de nuevo y firmaron el Tratado de Tordesillas. De nuevo, las dos potencias marítimas más importantes de ese momento, España y Portugal, se reparten territorios. Y tanto en el reparto que hizo el Papa, como en el reparto que hacen España y Portugal entre sí, las Islas Malvinas caen claramente en el territorio que el Papa y el Tratado de Tordesillas le otorgaban a España. Quiere decir que el reconocimiento de que ese territorio estaba dentro de la soberanía española, desde el comienzo fue indubitable. Reforzado porque cuando las potencias discuten, bueno, el Papa no tiene más autoridad, el Papa no es quien para andar repartiendo el mundo. Bueno, ¿y qué criterio seguimos entonces? ¿Qué hacemos? Bueno, muy bien, como todos nos lanzamos a la aventura de descubrir y conquistar, vamos a poner la regla de que el que descubre tiene la soberanía del territorio. Y entonces el descubrimiento se transformó en un justo título, ¿verdad? Y ahí, si quieren ustedes tienen, a ver si encuentro acá, varios. Esto está muy bien contado en Potestad Costal, digo más ampliado. Sí, pero ahora digámoslo muy sintéticamente. ¿Quién descubrió? La descubrieron los españoles. Américo Vespucio en 1502 trabajando para España, Esteban Gómez en 1520, el más importante, un piloto salido de la expedición de Magallanes y el que probablemente mapas españoles sea el primero que da cuenta de las islas. Simón de Alcazaba, Francisco de Camargo. Durante el siglo XVI son muchísimos los navegantes españoles que avistan las islas y que lo importante para la época la dibujan en un mapa. Porque la prueba de eso, que yo le subo varios de los mapas que hay en distintas bibliotecas del mundo, por eso también el homenaje al señor que está acá atrás y que me permitió en su oportunidad acceder a la Biblioteca Vaticana, cosa que no es fácil. Antes de ser papa, era ¿vale? El cardenal Bergoglio, tramitar un permiso para poder acceder a la Biblioteca Vaticana. Pero no solamente en la Biblioteca del Vaticano, en varias bibliotecas del mundo, de Europa sobre todo, hay mapas de la época, de la primera época de la conquista de América, donde las islas están perfectamente identificadas y marcadas por navegantes españoles.
cuando los ingleses y los franceses y los holandeses ni habían aparecido por acá. Este es el punto. Recién después de 1600 empieza el desarrollo de la actividad importante, digamos, de ingleses y franceses, o al fin de los 1500. Y sobre todo dirigida a América del Norte. Si bien es cierto que también pasaron por el sur, porque obviamente la meta era encontrar un paso que uniera el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Entonces, si el primer título era el descubrimiento, si el primer título era el otorgamiento por alguna autoridad externa, tenemos la bula del Papa. Si el primer título es el acuerdo entre las potencias más importantes de la época, que convinieron en repartirse los espacios marítimos, las islas son de España. Si el título es haber sido el primer descubridor de las islas, el título es de España. Y después, cuando las potencias europeas se dieron cuenta de lo que pasaba y pasó con las Islas Malvinas y con muchos territorios, venía un navegante, las avistaba, las descubría y las anotaba en su mapa, y hacía un mapa, y después venía otro y hacía lo mismo, y otro y hacía lo mismo, y entrábamos a discutir quién fue el que la dibujó primero. Como ocurre acá, nada más que hay muchísimo tiempo de diferencia, en el caso de las Islas Malvinas, para discutir entre quiénes fueron las que primero descubrieron, porque, a ver, no lo dije y es importante decirlo, no era cuestión de descubrirlo y que yo nomás, diríamos, yo nomás sé que las descubrí, no. Había que ponerla con la tecnología de la época, imagínense, no tenía GPS, la gente que andaba navegando por los mares y descubriendo islas, había que dejar sentado en una carta náutica en portulano, absolutamente con toda la ciencia de la época, la latitud, la longitud, la ubicación geográfica de las islas, con todas las características posibles y con todo el informe detallado en los libros de navegación de cómo estaban, dónde estaban, qué características tenían, cómo llegaron a ellas, cómo era el clima, cómo era el mar circundante, las dificultades que tenían, si estaban pobladas, si no estaban pobladas. Todo eso lo hicieron los españoles. Y mucho después lo hicieron otros navegantes, holandeses, franceses e ingleses. Cambiamos la regla, porque justamente lo del descubrimiento era insuficiente, porque todos teníamos dibujado, algunos con 100 años de diferencia y otros a lo mejor con meses de diferencia, el mismo lugar geográfico. Y entonces las potencias se pusieron de acuerdo en que no bastaba descubrirlas, no bastaba decir, sí, yo la descubrí, la noté en mi mapita, acá está, sino que había que ocuparlas. Y después se precisa más esto de que había que ocuparlas efectivamente. O sea, había no solamente bajar, plantar el tronco fundacional ese que está en todas las pinturas de la época del conquistador con la espada, dándole golpes de espada al tronco fundacional, el cura rezando una misa y dejando algún documento ahí, un papiro, diciendo que en tal fecha fulano en nombre de tal rey descubrió las islas y las ocupó, sino que había que quedarse, había que instalarse. Y esto también lo hicieron los españoles. En realidad, con un tema que puede ser polémico si quieren, pero en realidad sirve para reafirmar los derechos españoles. ¿Por qué? Porque en realidad los primeros que se instalan son los franceses. Un señor al que le tenemos que hacer un monumento enorme, que no lo tiene en la Argentina creo, pero que tenemos que hacérselo, que se llamaba Antoine de Bougainville, en francés, en mi francés limitado. El señor Antoine de Bougainville había participado de la guerra anglo-francesa en América del Norte, donde los franceses perdieron a manos de los ingleses una buena parte del territorio que tenían en lo que hoy es Canadá. Y entonces, ¿qué se le ocurrió al señor Antoine de Bougainville? Que era un político, era militar, participó de la guerra, estuvo en la guerra, estuvo en el teatro de la guerra,
y además, obviamente, participaba de la política de la corte inglesa, lo cual es muy importante, todas las características que reunía el personaje este. Bougainville le propone al gabinete del rey, al rey, trasladar a esa gente que había sido expulsada, porque Francia perdió la guerra con Inglaterra y que perdió todo lo que tenía en América del Norte, pero que tenía una cultura y una tradición de vida y las condiciones necesarias para crear una colonia de ultramar, para vivir en un clima inhóspito, aislado, y trabajar allí y crear una colonia. Entonces le propuso y tuvo éxito en la propuesta, y vinieron colonos franceses traídos por Antoine de Bougainville a instalarse en las Islas Malvinas. Entonces ustedes me dirán, Peña, ¿y cómo? Entonces los primeros que lo ocuparon fueron los franceses. Sí, pero conocido esto por la corona española protestó y por una vez actuó bien diplomáticamente, y como en ese momento eran aliados, España era aliada de Francia contra Inglaterra, el monarca francés, el señor rey de Francia, no tuvo ningún problema en reconocerle expresamente al rey de España: así, señor rey, estas tierras son suyas, se las devuelvo. Y se produce la devolución de las islas oficialmente, y oficialmente se produce el reconocimiento de Francia, una de las tres primeras potencias navales de la época, de que ese territorio era español. ¿Se entiende? Entonces, todos los antecedentes hacen que cuando se produce la independencia y nos independizamos de España, hayamos podido decir tranquilamente: estas tierras eran de España y nosotros somos sus herederos de derecho. Y además, se produce también la ocupación efectiva desde 1820 por parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se designa gobernador. El primer gobernador en realidad fue don Pablo de Areguatí, no el señor Bernet. Y las islas son ocupadas efectivamente por la Argentina. Lo de Bernet, yo decía el otro día, tiene mucha importancia porque la designación que hace el gobierno de Martín Rodríguez es tan importante porque hace justamente hincapié en lo que después va a ser la piedra del escándalo en la discusión primero con los pescadores estadounidenses y después con los ingleses. El control de la soberanía en la zona materializado en el recurso que entonces era más importante, que era la pesca, la caza, mejor dicho, de ballenas. A esto hace mención el decreto de Martín Rodríguez. Y este va a ser el motivo por el cual, instalado Bernet allí y dedicado él mismo a la explotación y exploración de todos los recursos, controle, sancione, impida que otros pesqueros también actúen. Y eso va a dar origen a la protesta de Estados Unidos, y eso va a dar origen al ataque de la goleta Lexington de Estados Unidos, que destruye Puerto Argentino. Y esto va a dar origen a que, aprovechando la destrucción que hicieron los yanquis, los buques de Estados Unidos, en enero de 1833, los ingleses ocupen violentamente las instalaciones de Puerto Argentino y se instalen en las islas. Y desde allí se queden. Esto, que sucintamente es el escenario histórico y que parece muy sencillo, es la base de la reclamación argentina. Es decir, somos herederos de los derechos que tenía España. Nunca nadie le discutió los derechos a España. Nunca nadie discutió, es más, Brasil. Inglaterra firma, el Reino Unido firma con las Provincias Unidas del Río de la Plata, una de las primeras potencias que reconoce la independencia,
Y no dice absolutamente nada de las islas, reconoce perfectamente toda la extensión del territorio que para esa altura, 1825, tenía el gobierno de Buenos Aires. Entonces, Inglaterra acepta tácitamente, al no formular ninguna protesta, al no decir, mire, le reconozco la independencia, pero absolutamente nada, no tenía, en 1825, Inglaterra no tenía ningún interés, ninguna intención, ninguna nada con respecto a las islas. Y se cayó la boca cuando la Argentina ocupó las islas y no dijo absolutamente nada. Entonces, producida la independencia, producida la ocupación argentina, queda plasmada justamente como acción política del gobierno de Buenos Aires. Piensen, si hoy las islas nos resultan lejanas, lo lejano que era en 1820 desde Buenos Aires ir a ocupar las islas. En 1829 desde Buenos Aires realizar actos de soberanía sin ser la Argentina una potencia marítima como eran los ingleses o los franceses a esa altura. Esto es lo que debe quedar claro desde el comienzo. Los derechos que la Argentina tenía se basan en los derechos que España tenía. Y los derechos de España fueron indiscutibles e indiscutidos. Nunca nadie le discutió a España el ser la soberana de esos territorios. Hacemos una pequeña pausa aquí y estamos en la segunda parte con los derechos actuales y la importancia de dos resoluciones que hay que dominarlas, la 1514, la 1514 del año 1960 y la 2065, la resolución 2065 del año 1965. Hacemos pequeña pausa. Histórica entonces, veamos, sigue siendo historia, pero estábamos hablando de los derechos de España y ahora pasemos a los derechos de Argentina y cómo llegamos a los reclamos actuales. Hablamos ya varias veces, en varias unidades, de uno de los procesos más importantes, tal vez el más importante del siglo XX, que es el proceso de descolonización. Así como desde el siglo XVI, el siglo XV, 1492, por poner una fecha, las potencias europeas empezaron a conquistar el mundo, a apoderarse del mundo, a apoderarse de territorios, a ocuparlos, a explotarlos, a someter a sus habitantes, a imponer todo un sistema de dominación y de explotación de todos los territorios del mundo. Y lamentablemente nuestra falta de dominio de la tecnología y el no dar la clase presencial nos impide mirar unos cuantos gráficos y cuadros que tenemos armados. Para la próxima, Galucci va a aprender cómo incorporar los... ¿Subiste el PowerPoint al WhatsApp, Galucci? Galucci, no me da bolilla, se fue a dormir Galucci. En el PowerPoint tienen 2 o 3 mapas donde se ve, y tarea para el hogar, en realidad, suba cada uno de ustedes un mapa del mundo en 1492, cuando Colón descubre América, para ver cómo era el mundo en 1492. ¿Cuántas potencias había en el mundo? ¿Qué había en el continente americano, por ejemplo? ¿Qué van a descubrir? El continente americano estaba habitado solo por sus habitantes originarios, que contra lo que muchos creen no vivían en paz, idílicamente,
amándose los unos a los otros y disfrutando de la naturaleza. Vivían, como todas las civilizaciones en toda la historia de la humanidad, algún tiempo en paz y otro tiempo a los garrotazos, los espadazos y los lanzazos. Lanzazos sí, porque tenían lanzas, ¿no? Peleándose, masacrándose y dominándose los unos a los otros, como más o menos ocurrió en la historia en todos los lugares del mundo. Y había varios grandes imperios, el imperio inca, el imperio maya, el imperio azteca, de pueblos que tenían subordinados, subyugados a los otros pueblos. Era esto para que no quede justamente eso, el mito del buen salvaje, de que acá todo era paz y concordia, acá no, nada era paz y concordia. En la región guaranítica, nosotros solemos decir que la tierra sin mal, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos a detener ahora en eso. Llegó el señor Colón, el primer adelantado, y detrás de él llegaron todos los demás, no solamente los españoles, los portugueses, los franceses, los ingleses, los holandeses, y no se limitaron a América. No se limitó. América fue el primer eslabón, se dominó América, se conquistó América, se repartió América, se explotó América, y todas las riquezas de América terminaban yendo a Europa a financiar todo lo que hacían las cortes europeas, fundamentalmente las guerras. España pudo ser una potencia militar europea a partir de la riqueza que sacaba del continente americano. Y para otro día queda qué rol jugaban las bancas internacionales, qué rol jugó cada imperio. No es de esta clase, pero vale la pena muchas veces reflexionar sobre eso. América se libera, se empieza a liberar en 1810 y termina su proceso. América del Sur en realidad se empieza a liberar en 1776 con la revolución de las 13 colonias de América del Norte. Busquen un mapa de América en 1783, cuando se firma el tratado que reconoce la independencia de las colonias de América del Norte. Van a ver que por primera vez aparecen en el mapa de América entonces 3 estados independientes, con todo el resto del continente americano siendo colonias europeas. Cuando nos independizamos, eso que se estaba haciendo en América se sigue haciendo en Asia, ya se estaba haciendo en Asia, y se empieza a hacer fundamentalmente en África. Por eso yo le pido que ustedes tengan un mapa del mundo en 1914. Si miran un mapa del mundo en 1914, cómo está dominado el mundo por las potencias coloniales, todo el mundo está teñido, si ustedes miran el mapa, salvo los pocos estados independientes que habíamos en América y obviamente en Europa, el resto del mundo estaba prácticamente sometido al régimen colonial. Y si miran un mapa del mundo, incluso, no un mapa del mundo, está también, véanlo, un mapa de África en 1945 y un mapa de África actual. Para 1945, todavía para 1945, todo el continente africano, excepto Liberia, acá sobre el Atlántico, y Etiopía sobre el Índico, eran colonias. Todos los territorios africanos estaban sometidos al régimen colonial. O sea, como les suelo decir, todos los habitantes de África, menos estos dos, eran súbditos de alguno de los reyes, o en el caso francés de la República, una república que tenía colonias, ¿verdad? Los franceses hicieron la revolución en París, pero no la trasladaron al resto del mundo. Ese mundo comienza a cambiar rápidamente en 1945. Vimos el proceso de descolonización, vimos primero el sistema de mandatos después de la Primera Guerra, como en lugar de darle la independencia, so pretexto de que estos pueblos no estaban todavía desarrollados para administrarse por sí mismos,
se les sigue retaseando la facultad de manejarse políticamente de manera independiente y sobre todo se siguen instalando, especialmente en Medio Oriente, las potencias europeas para seguir explotando los recursos naturales de esos territorios, sin reconocerle a la población local ningún tipo de derecho. Esto cambia rápidamente a partir de 1945. A partir de 1945 se inicia el proceso de descolonización, como ya lo dijimos también, algunos por las buenas, otros por las malas, otros por las muy malas. Hay procesos diferentes, se pueden tomar como paradigmas, digamos, el proceso de la India, liderado por Gandhi, o el proceso de Vietnam, o el proceso de Argelia, como muy distintos, digamos, formas de llegar a la independencia. Pero este proceso, también lo dijimos de alguna manera, por un lado tenía, como dice la resolución 1514, que ahora vamos a ver, el firme propósito de los pueblos de ser independientes. Y por el otro lado, el apoyo de las dos potencias dominantes, de Estados Unidos por un lado y de la Unión Soviética por el otro. Entonces, rápidamente, el mundo pasa de ser un mundo dominado por 5 colonias a ser un mundo que comienza a independizarse. Y estos mismos pueblos empiezan en Naciones Unidas, obviamente a ser parte de Naciones Unidas, y a promover, porque de ese proceso que arrancó con mucha enjundia en 1945, fue recargándose y para 1960 estaba bastante disminuido. Entonces en 1960, por iniciativa justamente de estos pueblos que habían llegado a su independencia, o sea, de estos nuevos estados que ahora eran miembros de Naciones Unidas y que habían surgido del proceso de descolonización, se dicta la famosa resolución 1514, ¿verdad?, sobre descolonización. ¿Qué dice la resolución? Obviamente hace mención a todas las condiciones, venlos considerando, reconociendo el apasionado deseo de libertad que abrigan todos los pueblos dependientes y el papel que tienen que tener esos pueblos en la lucha por su independencia. Consciente, esto es muy importante, ¿por qué? Dice, consciente de los crecientes conflictos que origina el hecho de negar la libertad a esos pueblos o de impedirla, lo cual constituye una grave amenaza a la paz mundial. ¿Por qué? Porque los pueblos a los que no le daban la independencia por las buenas, la obtenían por las malas. Y en ese obtener por las malas, también varias veces dijimos, se armaban distintos grupos, ejércitos de liberación nacional. Y esos ejércitos de liberación nacional, surgidos de un pueblo que quería independizarse, tenían apoyo de las potencias. ¿De qué potencias? De Estados Unidos por un lado y de la Unión Soviética por el otro. Entonces se generaba, además de la lucha por la independencia, esto complicaba además el tablero internacional por el apoyo cruzado que recibían los movimientos de liberación, de una o de otra de las superpotencias. Y obviamente la resolución destaca también el enorme papel, la enorme responsabilidad que tenía Naciones Unidas, porque además se reconocía, y esto está expresamente en los considerandos de la resolución, el ardiente deseo, es la palabra, la terminología que utiliza, de poner fin al colonialismo en todas sus manifestaciones. Convencida, dice la Asamblea General de las Naciones Unidas, que la continuidad del colonialismo impide el desarrollo y la cooperación económica internacional, pese al desarrollo social, cultural y económico de los pueblos dependientes, y milita en contra del ideal de paz de Naciones Unidas. Aquí está diciendo también lo que ya dijimos antes. Desde la óptica de Estados Unidos, que media o toda África fuera colonia inglesa, francesa, portuguesa, holandesa o belga,
¿qué le producía? ¿Podía comerciar libremente Estados Unidos con cualquiera de esos territorios? Y no. Entonces, a Estados Unidos, más que a nadie, primera potencia mundial de la época ya, le interesaba que esos pueblos fueran independientes, de tal manera que pudieran tener acceso al comercio con ellos. Es más, tener acceso al comercio y obviamente tener influencia política y obviamente pasar a hacer muy buenos negocios, más en beneficio que de Estados Unidos que de los pueblos, de los propios pueblos, aunque obviamente siempre venimos con la bandera de la libertad y la democracia y que esos pueblos tienen derecho a la autodeterminación, a formar sus propios gobiernos, a independizarse y después a comerciar conmigo. Bueno, con todo, pero preferentemente conmigo. No me digan que yo soy un organizado. ¿Qué dice la resolución? Fíjense, punto 1. Todos los puntitos estos de la resolución, tarea para los estudiantes, sentarse, leerlo una vez, 2 veces, 5 veces, aprenderlos de memoria. Primero, la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjera. Fíjense lo que dice, subyugación, dominación y explotación extranjera, constituye una denegación de los derechos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación internacional. O sea, por un lado, viola los derechos humanos fundamentales y es contrario obviamente por eso a la Carta, pero por otro lado, si esto sigue, la paz está en peligro y la cooperación internacional no se puede hacer. El punto 2, básico, todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. Todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. Y en virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo social, económico y cultural. Esta es la mejor definición del derecho a la autodeterminación o del principio de libre determinación de los pueblos. Todos los pueblos tienen derecho. Entonces no pueden seguir sometidos al régimen colonial. Y el punto 3 apunta claramente a aquello que había sido, acuérdense, la excusa para mantener o para crear el sistema de mandatos. Estos pueblos que se habían no independizado porque no se independizaron, los pueblos que habían sido víctimas del Imperio Otomano o del Imperio Alemán, y que ahora querían ser libres en 1920, en la Sociedad de las Naciones, le dijeron, esperen muchachos, porque ustedes todavía no están capacitados para ejercer su libertad política. Entonces, esperen, le vamos a poner el sistema de mandato, vamos a ponerle una tutela de Francia o de Inglaterra para que los ayude en el camino a su independencia. Bueno, ahora, esos pueblos que se liberaron y que ahora están sentados en Naciones Unidas, le dicen claramente en el punto 3 de la 1514, la falta de preparación en el orden político, económico, social, educativo, no deberá servir nunca de pretexto para retrasar la independencia. ¿Entendieron? La falta de preparación en el orden político, social o cultural no sirve de excusa para retrasar la independencia. No me vengan con el cuento de que estos pueblos todavía no se pueden gobernar a sí mismos. Denle la independencia. Se le tiene que dar la independencia. Esto es clave. Terminemos con el cuento, que además en algunos casos era relativamente cierto, de algunas poblaciones que efectivamente el colonialismo, por otra parte, se encargó de que millones de africanos siguieran en la ignorancia, de tal manera que no protestaran por sus derechos. Los que, y esta es una característica de la mayoría de los líderes revolucionarios, tanto en África como en Asia,
la mayoría de los líderes revolucionarios no eran los tipos que se quedaron a vivir pobres siendo explotados en África o en Asia, no, eran de los pocos africanos o asiáticos que habían ido a estudiar a Europa y se habían ido, o a Estados Unidos, algunos, muy pocos, más que nada a Europa, y se habían empapado, primero se habían formado y se habían empapado de todas las doctrinas revolucionarias. En buena parte parecido a lo que pasó con nuestros próceres de la revolución, ¿verdad? El punto 4 obliga a cesar en toda acción represiva. Y el punto 5 dice, en los territorios en fideicomiso y no autónomos, en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia, deberá tomarse inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de ese territorio sin condiciones ni reservas, en conformidad con su voluntad y sus deseos libremente expresados, y sin distinción de raza, credo ni color, para permitirles gozar de una libertad y de una independencia absoluta. El más importante. ¿Por qué? ¿Qué dice el punto 6? Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional o la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué es quebrantar la unidad nacional o la integridad territorial? Precisamente lo que están haciendo los ingleses en Malvinas. Malvinas es un territorio argentino que no se puede integrar al gobierno, al territorio de la República Argentina a la cual pertenece, porque Inglaterra quebrantó esa unidad territorial ocupándola por la fuerza en 1833. Por esto es que, justamente, los Kelper no tienen derecho a la autodeterminación, porque los Kelper, esta es la otra cuestión, vamos a ver ahora con la 2065, los Kelper no son un pueblo en estas condiciones de quiénes son los pueblos a los que se refiere la resolución 2015, el deseo libre y el ardiente deseo de los pueblos. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son? Los Kelper, o sea, los individuos que pertenecen al pueblo que se fue, ocupó, dominó, exterminó, expolió ese territorio. No, pues. Cuando hablamos de los pueblos en la terminología de Naciones Unidas, estamos hablando de los pueblos nativos, de los pueblos originarios. Entonces, cuando la resolución 1514 habla fundamentalmente de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo, como dice, está queriendo decir, señores, terminemos con todos los cuentos estos que hacíamos cuando creamos el sistema de mandato, que los pueblos no están capacitados, no sirve de excusa. Hay que poner fin, esto es lo que quiere la resolución 1514, poner fin rápida e incondicionalmente, esto es lo que dice, rápida e incondicionalmente al colonialismo. Por esto es tan importante la 1514, porque en virtud de la 1514 se fueron independizando todas las colonias, obviamente en un proceso que siguió hasta bien entrados los años 70 y que de nuevo tuvo sus manifestaciones diversas, más o menos violentas, más o menos diplomáticas, depende del lugar. Tendríamos que dar una larga conferencia, una clase especial sobre la descolonización para seguir paso a paso algunos ejemplos, digamos, de los que se independizaron de una manera y de los que se independizaron de otra manera. En este contexto, se crea además, se había creado ya, pero funciona mejor el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Esta es la caja de resonancia, el ámbito donde los pueblos llevan su demanda, las fuerzas, incluso militares, que los ejércitos de liberación
hacen sus planteos, reciben el reconocimiento y reciben el apoyo internacional para lograr su independencia. Y en el caso de la Argentina venía trabajando desde el 45 en plantear justamente la cuestión Malvinas en el Comité de Descolonización. Y toda esta tarea llega como corolario muy importante a la Asamblea General en el año 1965. En el año 1965 se dicta la resolución 2065, la famosa resolución 2065. Famosa para nosotros y que la diplomacia argentina se encargó en esto, como conversábamos con Agustín Romero el otro día en el programa de radio que le sugerimos escuchar para entender algunas de las cosas más actuales. En el reclamo, en el Comité de Descolonización y en la Asamblea General de Naciones Unidas, todos los gobiernos argentinos fueron bastante coherentes. Algunos con mucho más fuerza, otros con una cierta liviandad o, digamos, no tantas ganas, como los gobiernos militares, o en la época de Menem, o como ahora Macri, otros con mucha fuerza en algunos momentos, como el periodo de los 60, con el gobierno de Frondizi y de Ilia sobre todo. Es durante el gobierno del doctor Arturo Ilia que se logra el dictado de esta resolución. El canciller don Miguel Ángel Zavala Ortiz fue un impulsor decisivo de esta política y uno de los artífices de la misma fue el doctor José María Rúa. Entonces, el Comité de Descolonización y el movimiento de países no alineados, que se crea también en la década del 50 y que es importante en el apoyo diplomático a los movimientos de liberación. Los movimientos de liberación hacían su rol por su lado en el territorio, dijimos a las buenas y a las malas, y en la Agenda de Naciones Unidas se incorpora por fin en 1960 la resolución 1514, y la Argentina, metida en esa marea también, logra en 1965 que se dicte la resolución 2065. ¿Qué dice la resolución 1075? ¿Qué es lo que... La Asamblea, lo que hay que tener en cuenta aquí es que una resolución de esta, estamos hablando, tanto la 1514 como la 2065, son resoluciones de la Asamblea General. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes están? En la pregunta de examen, creo que no le tomamos a nadie eso justamente, dejamos para el segundo parcial. ¿Quiénes están sentados en la Asamblea General y qué es la Asamblea General de las Naciones Unidas? A diferencia del Consejo de Seguridad, que tiene 15 miembros y están las 5 superpotencias y están 10 nomás del resto del mundo, distribuidos para que haya representación geográfica homogénea, en la Asamblea General estamos sentados todos los estados miembros de Naciones Unidas. Y estamos sentados todos. Entonces, una resolución que toma la Asamblea General de las Naciones Unidas es una resolución de todos los estados del mundo. Refleja el grado de consenso que una cuestión tiene en todo el mundo, no ya en los 15 estados que están en el Consejo de Seguridad, hegemonizados o dominados por los 5 miembros permanentes. Aquí estamos hablando de una decisión que para tener una mayoría absoluta de 100 y pico de estados, hay que hacer un trabajo diplomático importante y hay que convencer a los representantes de todos los estados de que la resolución es buena y debe tomarse y es conveniente y es legítimo, etcétera, etcétera, etcétera. O tiene que ser una cuestión que ya está en el espíritu de todos y que todos están de acuerdo en que
la resolución se debe tomar. Bueno, esto es lo que pasó con la 2065. Además del excelente trabajo diplomático del doctor Ruda de la representación argentina, había ya un clima de época para dictar este tipo de resoluciones. Los comentarios de los diversos aparatos que tengo prendido acá complican. Dice, fíjense lo que dice la 2065 en su considerando. Teniendo en cuenta los capítulos de los informes del Comité Especial encargado para examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la Concesión de las Naciones Unidas en la independencia de los países y pueblos coloniales, todo esto se llama Comité de Descolonización, concerniente a las Islas Malvinas, Falkland Islands, y en particular las conclusiones y recomendaciones aprobadas por el mismo relativas al territorio, considerando que su resolución 1514 del diciembre del 60 se inspiró en el anhelado propósito de poner fin al colonialismo en todas sus partes y en todas sus formas, en una de las cuales se encuentra el caso de las Islas Malvinas, Falkland Islands. Es decir, la Asamblea General de las Naciones Unidas está diciendo que la cuestión de las Islas Malvinas es una cuestión colonial y que se debe resolver poniendo inmediatamente al colonialismo. Tomando nota, dice el otro párrafo, y esto también es importante, importantísimo, tomando nota de la existencia de una disputa, la Asamblea General, todos los estados del mundo dicen, nos enteramos de que hay una disputa, tomamos nota, acá hay una disputa, ¿entre quiénes? Entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Argentina. Hay una disputa. Tomamos nota que hay una disputa. ¿Acerca de qué es la disputa? Lo dice expresamente la resolución. Acerca de la soberanía sobre dichas islas. Estos párrafos son fundamentales, porque todos los estados del mundo, esto es lo que hay que entender, sentados en la Asamblea General de las Naciones Unidas, todos los estados del mundo dicen, acá hay una disputa entre el Reino Unido y la Argentina. Y esa disputa es sobre la soberanía. Estamos hablando de pesca, de vuelo, de turismo, sí, todo eso. Pero la disputa es sobre la soberanía. El mundo reconoce formalmente en esta resolución, todos los estados del mundo reconocen en esta resolución que entre la Argentina y el Reino Unido hay una disputa sobre la soberanía de las islas. Este es el tema central y por eso es tan importante esta resolución. Y esto es lo que los ingleses, hacemos el análisis y el comentario, lo que los ingleses no quieren reconocer y se hacen los locos. Sí, no, hablamos de cualquier cosa. ¿Quieren hablar de turismo? Hablamos de turismo. ¿Quieren hablar de pesca? Hablamos de pesca. ¿Quieren hablar de los vuelos? Hablamos, no hay ningún problema. ¿Soberanía? No. De eso no se habla, las islas son inglesas. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas le dijo otra cosa en 1965. Le dijo, ahí viene, la Asamblea General, entonces resuelve. ¿Qué resuelve? Invita a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial, o sea, por el Comité de Descolonización. Teniendo en cuenta que hay una disputa, que esa disputa es sobre la soberanía, Argentina y el Reino Unido tienen que seguir la discusión sobre la disputa. Seguir sin demora las negociaciones. Ahora, ¿en qué
se tienen que basar, o sobre qué tienen que ser esas negociaciones. Sobre la soberanía, no sobre otra cosa. La disputa es sobre la soberanía. ¿Qué tienen que tener en cuenta las partes para discutir? Otro párrafo muy importante del punto 1. Teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Resolución 1514 de esta Asamblea General. La 1514, recordemos todo lo que decía, el deseo libremente expresado de los pueblos, etc. Así como los intereses, si tuvieran el texto, veríamos que en el texto que tienen en el PowerPoint está en rojo, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas, Falkland Islands. Entre paréntesis le digo esto, en todas las partes, esta también es una cuestión de la decisión de la Asamblea General, que la denominación de ahí en adelante se usa la denominación en los dos idiomas. Islas Malvinas, la denominación que le da la Argentina, Falkland Island, la denominación que le da el Reino Unido. ¿Por qué es crucial la cuestión esta de los intereses? Porque Inglaterra, la representación inglesa, y esto fue motivo de discusión entre la representación argentina y la representación inglesa, la representación inglesa pretendía, para estar de acuerdo con la 1514, digamos, en un enfoque de la 1514, que le fuera conveniente a los intereses ingleses, ellos querían poner deseos, por los deseos libremente expresados de los pueblos. La Argentina discutió esto, lo expresó en la Asamblea, lo expresó primero en el Comité de Descolonización, muy bien, los alegatos de Ruda son realmente impecables, vale la pena leerlos, por toda obviamente, el análisis histórico y la profundidad jurídica que demuestra la verdadera capacidad extraordinaria que tenía el doctor José María Ruda. Discute y obviamente, no obviamente, sáquenle el obviamente, gracias a la capacidad del doctor Ruda, a la elocuencia y al sentimiento además de todos los miembros de la Asamblea, queda en la fórmula la palabra intereses y no deseos. Alguien diría, ¿qué importancia tiene? Si es medio parecido. No, son absolutamente diferentes. Esta es la importancia que muchas veces se pierde de vista y que insistimos tanto, que supongo que en todas las materias, en esta particularmente, pero en todas las materias, en todas las ramas del derecho, el uso preciso de los términos y el sentido y el alcance de los términos. Y por eso es que hay que ser tan cuidadoso con las palabras que se usan, que pueden definir totalmente una cuestión para un lado o para el otro. Una palabra. Y el sentido y el alcance que se le dé a esa palabra. Una cosa son los deseos y otra cosa son los intereses. Los deseos son subjetivos. No puedo desear algo que me va a resultar absolutamente inconveniente, que va contra mis intereses, que me va a destruir, que me va a causar perjuicio económico y personal. Sin embargo, mis deseos son tan incontrolables, tan fuertes, pueden ser buenos o malos, tomen cualquier ejemplo, que yo me destruyo, me degrado, me inmolo por mis deseos, porque son un sentimiento, una cuestión subjetiva. Los intereses son, y esto se dice y está expresado por Ruda justamente, son objetivos. Mis intereses son mi bienestar material, mi seguridad física, mi seguridad económica, la garantía de que se van a respetar mis derechos, mis intereses. Esto que tanto se habla de seguridad jurídica, bueno, estos son mis intereses. Un combo, como se dice ahora,
de materialidades. La resolución opta por usar el término intereses. ¿Qué son los entonces? Los intereses de la población de las islas. Los intereses de la población de las islas. ¿Qué es lo que no podemos hacer en Marina? ¿Qué es lo que la Asamblea no quiere que se haga? Un referéndum, un plebiscito para consultarle a la población sus deseos. No estamos hablando de los deseos de la isla, de los isleños. Si quieren ser groseros, podríamos decir, nos importa un pito lo que quieren los isleños, los deseos de los isleños. Ah, y entonces, ¿qué quiere la resolución? Lo que la resolución quiere es que se le respeten los intereses. Lo que no pueden hacer, ni siquiera poniéndose de acuerdo pueden hacer Argentina y el Reino Unido, es no respetar los intereses de las islas, de los isleños, de la población de las islas. Por ejemplo, tirarlos a todos al mar. Decir, como se hizo en Chagos, no, acá ponemos una base militar y todos los habitantes fuera vayan a otra isla. O vayan al continente, o vayan a Inglaterra, vayan a donde quieran, los llevamos incluso, pero acá no se quedan. Porque acá la Argentina y el Reino Unido se pusieron de acuerdo y esto va a ser una base militar o va a ser un centro de exploración científica y todo acá no hay derecho que valga de propiedad, de nada, todos le sacamos su casa al mar. Esto es lo que no pueden hacer la Argentina y el Reino Unido, ni aún poniéndose de acuerdo. A ver si se entiende. Porque lo que la Asamblea General les dijo es, negocien. Siéntense a negociar y negocien la soberanía de las islas. Pónganse de acuerdo, finalmente, de una buena vez, a ver quién tiene la soberanía de las islas. Pero, respeten la población de los intereses de la población. O sea, ustedes pónganse de acuerdo, pero a la población le tienen que respetar sus intereses. Este es el centro de la argumentación que tiene la elaboración de la 2065. Y esto es la base de todos los planteos que la Argentina hace a nivel internacional. Con más fuerza, con menos fuerza, con más enjundia, con menos enjundia, con más ganas de obtener la soberanía sobre el territorio o más ganas de que las hubo y sigue habiendo en Argentina, de ponerse de acuerdo y de hacer negocio con los ingleses o con otros, que de conseguir definitivamente la soberanía de las islas. Entonces, la cuestión que tiene que quedarnos en claro es que, primero, cuando en todas sus resoluciones, y esto viene a cuento de los principios del derecho internacional, cuando en todas sus resoluciones y sus documentos internacionales, la Asamblea General de las Naciones Unidas u otros organismos internacionales o los mismos estados en varios instrumentos internacionales, bilaterales y multilaterales, usan la palabra pueblos, se están refiriendo fundamentalmente a los pueblos originarios, a los pueblos nativos, a los pueblos que, y en este caso se nota patente, a los pueblos que fueron víctimas del proceso de descolonización, a los pueblos que sufrieron en carne propia el proceso de colonización, a los pueblos que se vieron invadidos, muchas veces masacrados, exterminados, y los que quedaron privados de los derechos sobre, empezando por sus recursos naturales. La extracción salvaje de plata y oro es solo un ejemplo. Podemos seguir con todos los otros recursos naturales y con toda la producción de estos territorios, que mientras fueron colonias,
se extraían de manera mucho más degradante, si quieren, no solo para el medio ambiente, para el suelo mismo, sin pensar en el futuro para nada. Piensen que todo lo que hemos dicho y lo que se dice y lo que está ahora en el tapete, felizmente, está de moda, podríamos decir, la protección del ambiente, la protección de los recursos naturales, no existía, nadie pensaba en esto. Era una carrera para ver quién obtenía más beneficios, quién explotaba más, quién conseguía más oro, más plata, quién explotaba más a los nativos. La esclavitud, hoy tan vituperada, era una práctica común entre las grandes potencias. Por eso la reacción de los pueblos hoy por hoy, por eso lo de voltear la estatua de un esclavista en Inglaterra, por más que, y para discutirlo en otro ambiente, obviamente, no digo otro día, esta es una clase donde debiéramos estar, y vamos a ver si hacemos alguna clase especial, discutiendo justamente cómo se avanzaba en materia de derechos humanos y cómo todas estas movilizaciones que hay hoy en el mundo, de nuevo responden a un grado de conciencia universal distinto al que tenía la población del mundo hace 10 o 15 años, y ni hablar hace 50 años, y ni hablar hace 100 años. Hace 100 años estábamos sentados en Versalles discutiendo justamente cómo hacíamos para seguir explotando los territorios de Medio Oriente del petróleo, no darle la independencia que le prometimos que le íbamos a dar a los pueblos árabes, cuando le macaneamos que si peleaban con nosotros, digo hablando desde el punto de vista de Estados Unidos o de Francia o de Inglaterra, sobre todo, le prometimos que peleen con nosotros, que si ganamos le damos la independencia, y después no le dimos la independencia un pito, lo sometimos al régimen de mandato y le seguimos manejando el petróleo y los recursos naturales a nuestro gusto y paladar. Por eso también es comprensible la reacción después de los pueblos. ¿Verdad? Todo lo que viene después de los movimientos de liberación primero, la guerra y después la situación en la que todavía estamos inmersos, que ahora, digamos, resulta tapada por la crisis de la pandemia del coronavirus, pero el llamado terrorismo internacional tiene una serie de aristas que es imprescindible desbrozarlas, profundizar en el estudio para entender a fondo desde cuán múltiples puntos de vista es necesario mirar el fenómeno para entender el terrorismo internacional. Desde el componente religioso hasta el componente social. Piensen ustedes si en lugar de haber nacido como nacimos nosotros acá en un estado absolutamente libre, por más condicionamientos que tengan los que están en una situación desventajosa con respecto a los que estamos en una situación ventajosa, que no es lo mismo la vida de un chico que se cría en una villa, en un asentamiento, que un chico que se cría acá en el centro de la ciudad con todos los servicios, el ambiente familiar, la escuela a la que va, la educación que recibe, la información que recibe, los elementos que puede tener, eso aquí mismo genera dificultades horribles. Imagínense criarse en un campamento de refugiados, sin casa, sin territorio, sin nacionalidad, sin protección de ninguna naturaleza, sin ninguna regla propia, por lo menos, o autoridad propia a la que acudir, absolutamente desprotegido, desguarecido de cualquier techo institucional o directamente explotado, esclavizado. Es muy distinta la situación. Y hay millones de personas en el mundo, por eso el capítulo de refugiados es tan importante, hay millones de personas en el mundo en esta situación. Y durante todos estos años que estamos hablando, en los pueblos justamente sometidos al régimen colonial,
la situación era obviamente escandalosa. Yo, nativo, dueño del territorio, que mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi tribu, mi nación, eran las dueñas históricas de este territorio, y venía un señor europeo, primero a darme clases de democracia y de cómo se había que vivir y de cómo había que comportarse, y mientras tanto a apoderarse de todos mis recursos. Entonces, esto generó desde, eso repetimos hasta el cansancio, metodologías metodologías políticas para conseguir la independencia diversas, desde las más diplomáticas y tradicionales, inteligentes, sutiles y efectivas algunas y no tan efectivas otras, hasta las más violentas, sangrientas, cruentas, también efectivas una y no tan efectivas la otra. Este proceso que se dio en el mundo y que logró la independencia de todos los pueblos es el que nosotros tenemos que aprovechar justamente para reclamar lo mismo que reclamaron los otros pueblos. Este es un territorio arrebatado por la fuerza. Este es un territorio que por derecho le corresponde a la República Argentina, porque nunca nadie discutió que ese territorio era de España. Y nunca nadie discutió desde el comienzo que ese territorio era de la República Argentina. Solo que vinieron los ingleses y por un acto de fuerza se metieron allí y expulsaron a los habitantes que estaban en ese territorio. Ese acto de fuerza, la comunidad internacional no lo convalidó ni lo va a convalidar jamás. Esta es la base de los derechos argentinos. Y esto es lo que sí o sí hay que dominar para el examen. Vamos a dejar aquí hoy con la conciencia de esa evolución histórica de la cuestión Malvinas. Cómo fue evolucionando el derecho internacional en relación a la adquisición de territorios y cómo se correlaciona esa evolución de las normas internacionales con lo que ocurrió en Malvinas, ¿sí? Y después, fundamentalmente, la resolución 1514 y la resolución 2065. Dejamos aquí por hoy y espero que el lunes que viene no sea feriado, así podemos dar una clase más extensa sin torturarlos demasiado. Vamos a subir, si nos subió ya el doctor Galucci, el